esto es Imagen Empresarial y hoy tenemos un invitado de lujo traído desde la península arábiga, en los Emiratos Árabes Unidos, Bernardo del Castillo Olvera. Él es el COO de Soteria Consulting. Ya lo ha escuchado usted en alguna ocasión, al buen Bernardiux, así lo encuentra en Twitter. Un tal Bernardiux. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Bernardo? Bien, muy bien. Muchas gracias. Oye, pues siempre un gusto que estés por aquí. Brevemente cuéntale al público que nos escucha, ya has estado en este programa en un par de ocasiones. ¿Qué haces hoy en los Emiratos Árabes Unidos? Tienes una consultoría, has estado en proyectos pues en muchas partes del mundo. Recientemente me contabas, estabas en Filipinas viendo ahí alguna instalación de algún equipo, me parece. Bueno, la validación Sí, de un equipo. de un equipo, exactamente. Sí, no es que Bernardo instale equipo, ¿no? Más bien son proyectos muy grandes. Sí, pero ahora ya no. Pero bueno, ¿qué haces hoy? A ver, la empresa lo que hace es consultoría para Project Management, ingeniería ambiental, salud y seguridad, Business Continuity, que es gestión de emergencias y manejo de crisis. Y básicamente ese es el... Se dice fácil, ¿no? En proyectos muy grandes, ¿qué tipo de proyectos has participado? Bueno, sobre todo en el sector energético, prácticamente todas las tecnologías, ciclo combinado, eólica, solar concentrador, solar fotovoltaico, hidroeléctrica. Sí, he pasado un poco por todo, eólica, offshore. Trabajaste en este fotovoltaica, el más grande del mundo, ¿no? En Nor 1, sí. Ajá, exactamente. Que es el... ¿Ese ya quedó? Pero ese no es fotovoltaica, ese es concentrador. Concentrador, exacto. Que Sí, implica, exacto, que pues estos espejos gigantes calientan agua, ¿no? Que calientan sales fundidas. Sales, ajá, exacto. Bueno, lo estoy diciendo muy burdo, pero sí. Pero sí. Y ya luego con las sales calientas agua para producir vapor, para mover una turbina. Sí, es muy curioso, pero en estos tiempos de tanta tecnología, seguimos usando vapor para mover turbinas, ¿no? Claro. Sí, este muchacho Fulton no estaba tan equivocado. Sí, eso, totalmente. Sí. Y el último gran proyecto fueron dos. Uno fue Dafra Fotovoltaico, que es el parque solar más grande del mundo en un solo lugar, porque hay más grandes, Sí. pero este está así como en el mismo predio, que es una burrada de 22 kilómetros cuadrados. Y el otro fue la planta de ósmosis inversa para desalinización de agua, la más grande del mundo, en Abu Dhabi, en Tahuila. Exactamente. Y eso quería que habláramos un poco más el día de hoy, Claro. porque ¿qué implica? Sobre todo porque hoy estamos viendo que en México tenemos un problema severo de agua. Prácticamente a donde uno vaya, falta agua. En la ciudad en la que uno esté. Y yo sostengo que tiene que ver obviamente con la parte de pues que el activo es muy barato, se invierte muy poco en la red de distribución, se pierde mucha agua en la red de distribución para consumo doméstico. Obviamente también se pierde mucha agua en el sector agrícola, que es en donde más se utiliza, más o menos el 70% del agua. Pero evidentemente como consecuencia del cambio climático lo que estamos viendo es que pues habrá más sequías hacia adelante, es decir, este tema no se va a resolver solito. O sea, de repente Claro. como que en el imaginario colectivo se coloca de, bueno, pues sequías extraordinarias, ni modo, ojalá que llueva más el próximo año. Y eso no es, digamos, una manera sostenible de entender el problema del agua. No es buena opción. A ver, como lo decías, el mundo entero está pasando por una sequía tremenda. Enorme. Y efectivamente, el cambio climático no necesariamente implica que siempre vaya a hacer mucho calor. Más bien es que las estaciones, en lugar de ser 4, se van a parecer más a 2. Exacto. Y cada vez van a ser más extremas. Inviernos más fríos, veranos más calientes, con, pues sí, poca precipitación. Sin embargo, ahí está el mar. Y una de las opciones en el corto y mediano plazo más accesibles, digamos, es ósmosis inversa, que básicamente es un proceso con el que le quitas la sal al agua, luego ¿De tienes mar? que Ajá, exacto, el agua de mar, luego la tienes que potabilizar y etcétera. Pero parece ser una de las opciones que pueden ser más viables en el corto plazo. En Abu Dhabi, que evidentemente no abunda el agua, eso es un desierto. Hay mucha arena ahí. Exactamente. ¿Cómo fue el proyecto? O sea, ¿cuánto tardó? ¿Qué implica en términos de consumo eléctrico? Porque esa parte también es importante. Sí. ¿Y cuál fue tu experiencia, digamos, en el proyecto? Bueno, el proyecto tomó de día cero
a la fecha de entrada en operación comercial, que fue hace un par de meses, me parece, Sí. si no me acuerdo mal, un total de 5 años. De día cero, quiero decir, no estaba ni la Ni oficina a la obra, ajá, ¿no? nada. Ya llegó luego la primera máquina, luego la segunda máquina y luego todo el mundo. Un proyecto que al final tenía cerca de 6,000 personas trabajando, ¿no? No es, lógicamente, la extensión de NOR, no es del tamaño de un ciclo combinado, pero es muy grande porque los equipos son grandes y porque el proyecto sustituye a otras 2 plantas que ya van a dejar de operar. Antes, para desalar agua se usaban evaporadores, que es un aparato, pues tu estudio cabe, no sé, posiblemente 3 o 4 veces en un evaporador. Y lo que pasa en un evaporador es que metes agua por un lado y en diferentes etapas va condensando y va depositando sales. En la última etapa, que se llama heat reject, o sea, rechazo caliente, Ajá. y lo que tienes es salmuera. La salmuera se va por un lado, el agua desalada se va por el otro, y luego el agua se va a que la potabilices, le pongas cloro, etc. La ósmosis inversa es un proceso mucho más efectivo porque es más compacto, es mucho más práctico en el sentido de que en lugar de usar semejante barbaridad de evaporador, usas un cartuchos que tienen membranas dentro. Ya filtraste el agua antes, le quitaste las algas, le quitaste alguna cantidad de sólidos, etcétera. La pasaste por filtros multimedia, que es un tanque que tiene dentro carbón y arena de determinados tamaños, del más grande al más pequeño. Con esto absorbes alguna otra cantidad de minerales y tal, y luego pasas el agua por estos cartuchos. Los cartuchos, la ventaja que tienes es que los puedes cambiar como si fueran cartuchos, entonces es mucho más práctico, el proceso es más compacto y las plantas son mucho más eficientes y son más pequeñas, ocupas menos espacio. Sin embargo, la osmosis inversa tiene en su contra que, a pesar de que hoy es muy efectiva, tiene un consumo de energía alto, consume mucha luz. Entonces, ¿En qué parte del proceso se consume tanta luz? en todo. En todo. Lo que pasa es que tienes unas bombas inmensamente grandes, luego tienes tus procesos químicos, luego tienes eh, cualquier proceso en donde tengas que destilar o procesar agua de alguna forma es a base de electricidad. Los cartuchos no consumen electricidad, pero tienes todo el sistema de bombeo y etcétera. ¿Y esa agua es para los Emiratos? O sea, ¿quién la Esa agua consume? es solo para Abu Dhabi. Para Abu Dhabi. Sí, los Emiratos tienen una política de gestión de agua en donde cada Emirato, son 7, tiene que gestionar su agua. De hecho, no puedes mover agua entre Emiratos. Sí, me contabas que ahí el huachicol del agua huachicol del agua. realmente con pena de muerte, ¿no? Sí, Básicamente. casi. Está prohibido transportar agua entre Emiratos. Cada Emirato tiene que gestionar su propia agua. Esto tiene sentido porque el consumo evidentemente es muy diferente de Emirato a Emirato. Unos son más grandes, otros son más pequeños. Y lógicamente, al principio, cuando todo esto empezaba, ¿no? Sí había gente haciendo negocio con el agua en grande, o sea, contrabandeaban agua. Sí. Y entonces los grandes mandatarios dijeron que no, que aquí cada quien se pone su planta y cada quien se organiza su Cada agua. quien se resuelve. Sí, Sí. porque en una economía de mercado, pues eso te puede dejar zonas, pero en una situación desértica como esa, es complicado, ¿no? O sea, Sí, porque finalmente no hay agua. Sí hay hay pozos, ¿no? Sí. Pero en un país con 10 millones de habitantes, 40 pozos. Sí, o sea, a lo mejor alguien en Dubái tiene una albercota y alguien, pues no sé, en alguna otra ciudad, en Abu Dhabi no tiene ni para tomar y es un problema grave, ¿no? Exacto. Y de ahí la autogestión pues tiene mucho sentido, supongo yo, Exactamente, sí. que va por ahí. Tienes que regular tu consumo, tu volumen y etcétera. Estimado Bernardo, tengo que hacer un corte, pero pues ya estás acá, desde Medio Oriente, así que, bueno, Medio Oriente no, la península arábiga, porque es nebuloso que es Medio Oriente. Exacto. Pero bueno, el hecho es que Bernardo del Castillo está aquí en la cabina. Minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está aquí en el estudio Bernardo del Castillo Olvera. Él es el COO de Sotería Consulting. Básicamente él es pues uno de los fundadores, que ya nos contabas la vez pasada que venías de estos proyectos en los que has venido trabajando y que te llevó a generar esta consultoría después de una amplia experiencia. Pero lo que te quiero preguntar, Bernardo, es ¿cuánto pagas tú? Bueno, primero, ¿en dónde vives y cuánto pagas de agua? Vivo en Abu Dhabi y pago de agua... Mensualmente. Mensualmente pago el equivalente a
Depende del mes y depende del momento del año, pero un promedio de $350. 50, o sea, 7,000 pesos. Bueno, ahora lo estoy haciendo por 20, pero está 16.55, por cierto, los que nos están escuchando. Ahorita estaba revisando, está fuerte relativamente el peso. Sí, sí. Pero bueno, y es que eso es uno de los temas, ¿no? Cuando el agua es muy barata, como lo es muchos de los que nos están escuchando en todo el país, y le preguntas, ¿cuánto pagas de agua? Pues la mayoría ni sabemos. Claro. Pero se paga muy poco. Y si pagas muy poco, quiere decir que no se está invirtiendo en la infraestructura, que es lo que requieres para que, digamos, pues no se pierda mucha agua en la distribución, obviamente, para que puedas, ahora que platicabas de este proyecto, no sé cuál será el costo que haya tenido esta planta de osmosis inversa, pero se tiene que amortizar, ¿no? La Evidentemente. planta costó, con todo y todo, porque bueno, tiene un parque solar pequeñito y etcétera, para su propio consumo. La planta costó 790 y algo, no sé qué millones de dólares. Claro. Sí, Sí, eso lo tiene que pagar alguien, ¿no? Y sí, normalmente claro. es quien va a consumir el agua. Claro, porque, ojo, es tecnología cara. La ósmosis inversa se ha hecho barata Sí, con, ¿no? Con las reservas sí. del caso. Y hoy, pues sí, es posiblemente un 30% más barata que hace 10 años. Ahora es Pero paradójico porque, por un lado, los Emiratos Árabes y en general la península, digamos, pienso en Arabia Saudita sobre todo, pues son entidades que están haciendo apuestas muy fuertes en términos de renovables porque se dan cuenta que obviamente los hidrocarburos en algún momento se van a terminar. Es muy interesante también porque de repente se crean estas discusiones que creo que ya se van superando en términos de, bueno, pues cómo vamos a descarbonizar a la economía, ¿no? Y en ok. realidad cuando uno analiza, leí un gran libro que siempre recomiendo, que ahora acabo de olvidar, se llama Baclav y se llama Cómo entender al mundo. Ahorita les digo el título. Y habla de esto, ¿no? O sea, hay 4 elementos muy básicos que hoy explican la civilización humana: el cemento, el acero, el plástico y el hidrógeno. Y todo ello va acompañado de hidrocarburos. Entonces, pensar en que no vamos a utilizar hidrocarburos de aquí al 2050 es totalmente utópico. Y Y después del exactamente. 2050. Y después, o sea, digamos, todavía no se encuentra la forma y no parece que esté en el horizonte visible de hacer plásticos sin considerar petróleo, Hombre, ¿no? puedes hacer las alas del Airbus 380 se fabrican en parte con plástico sacado del maíz, Ajá. pero no puedes sacrificar elotes para fabricar alas de avión Exactamente. así como si fuera Sí, deporte, sí. ¿no? Entonces, los hidrocarburos no van a dejar de utilizarse porque son precursor de un montón de materias primas que se usan en petroquímica. Exacto. Hay que entender O también que, calentar el acero, por ejemplo, cuando haces el claro, reciclaje de acero. Bueno, una parte se hace eléctrico, pero cuando es acero nuevo, por decirlo así, lo estoy es diciendo muy burdo si me escucha. algún metalúrgico. Exactamente, Sí. me va a decir groserías, pero básicamente, pues ahí sí es muy intensivo en calor y esas temperaturas no los alcanzan si no es con hidrocarburo. Por ejemplo, entonces la cuestión es que si lo pensamos de esta manera, sin hidrocarburos, sin petróleo, el mundo de hoy no sería el que es. Claro. O sea, la mitad de lo que hay en La este sitio donde civilización estamos humana no no funcionaría. existiría Exacto. como es hoy. O seguiríamos dependiendo de cosas hechas de acero y aluminio, con Exacto. los costos asociados, porque el Exacto. mundo es más barato también por eso, ¿no? Claro. Porque hoy el plástico y todas sus derivadas existen. Eh, Lógicamente, descarbonización tiene que ver con reducir las emisiones resultantes del consumo de hidrocarburos. Hágase. Pero entonces ya estamos entrando en un punto que es mucho más tecnológico que de hidrocarburos en sí. Exactamente. ¿No? Ahora, y eso, tú desde la óptica que tienes, ¿cómo ubica a México? Estamos todavía con la discusión, pues desde la vez pasada y todo este sexenio Sí, de la refinería que no refina y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque estaba mal planeada desde un inicio, era obvio, ¿no? Sin ser obviamente experto como lo eres tú, pero cuando decían, bueno, pues va a costar 8,300 millones de dólares y va a procesar 300,000 barriles, y era obvio que eso no iba a ocurrir. Ya sabemos que vale o ha costado, hasta donde se puede saber, más de 20,000 millones de dólares y no eso ha es. refinado absolutamente nada. Pero ¿en qué momento estamos y sobre todo cómo se ve México desde allá en términos de esta discusión que estamos teniendo? Bueno, México es un jugador pequeño en el Sí, medio sí. del oil and gas. Y esto no lo digo para despreciar a nadie, ni mucho menos, porque somos un jugador pequeño. Y esto no es porque no haya petróleo, es porque la industria de la extracción, exploración, etcétera, pues no se ha enfocado, por ejemplo, en aguas profundas, la configuración de pozos, los diferentes
tipos de perforación, etcétera. No se utilizan todos, no se aplican todos. Tecnologías no convencionales, fracking, son cosas que no gustan. Entonces, la capacidad de explotación de México está limitada por el uso que México hace de las diferentes tecnologías que hay para exploración y producción. Hay que pensar también que podemos tener 2 Bocas y podemos construir otras 4. Lo que necesitamos es elevar producción, porque si no, pues 2 Bocas arrancará algún día de estos, no sé exactamente cuándo, ¿no? No se sabe. Un día, pero no vas a tener petróleo para meterle tampoco. Claro. Tienes además 6 refinerías que trabajan posiblemente en promedio al 50% de su capacidad y tiraste un dineral en 2 Bocas, posiblemente era mejor opción ponerle esa lana a estas refinerías y dejarlas... Sí, a lo mejor cerrabas 2, ¿no? Porque tengo entendido que hay unas que ya no tienen mucho remedio. A ver, unas están más dadas al catre que otras. Yo finalmente creo que la discusión sobre cerrarlas no es el tema principal. Ajá. Antes habría que hacer un due diligence muy bien hecho para saber qué hacer con ellas. Oye, y por ejemplo, la parte de comprar la refinería allá en Houston, pues ¿era buena idea? Sí. Sí, pero está en Houston. Exacto. Y eso es producción americana, vendida en Gringolandia. O sea, digamos, como importamos gasolina, pues tiene algún sentido, ¿no? A ver, la cantidad de gasolina que importas, que podrías importar de Deer Park, comparada con la demanda de gasolina. Es más, de hecho, quiero decirles, la semana pasada se dio a conocer la balanza comercial, exacto, y aquí dice que las importaciones de bienes de consumo petroleros, es decir, gasolinas, pues en el primer bimestre del año fueron 1.554 millones de dólares, cayó 55%. Qué interesante. Debe ser el precio, ¿no? Muy posiblemente. Es decir, si no vas a dejar de importar gasolinas. Sí, eso, o sea... Hagas lo que hagas, porque aún funcionando al 100% de su capacidad, incluyendo 2 Bocas, el Sistema Nacional de Refinación se queda corto en a lo mejor en un 40%, 35%. Entonces tienes que seguir importando gasolinas. Y esto no está mal, y es algo que hay que decirlo como es. Las eficiencias del mercado, claro, ¿no? O sea, además, oye, sí. Pues es que nada más hay 7 refinerías, o 6 de momento. Pues sí, pero eso no es culpa ni de Lázaro Cárdenas, ni tuya, ni mía. Son las que tenemos, ¿no? Otra cosa es que en el tiempo, porque también es claro, a Pemex lo han usado de monedero y ya está. Entonces, claro, por eso las refinerías están como están. Las administraciones anteriores y esta tampoco es que hayan hecho mucho para poner eso en orden. Oye, es que le mandamos 350 millones de dólares a cada refinería. No, es muy poco dinero como para que tenga un impacto significativo en reparaciones o mantenimiento, o lo que tú quieras, y al final tienes una refinería nueva que no refina, pero además no refina no porque no sirva, no refina porque vendieron el humo de que en 3 años y por 8,000 millones de dólares iba a salir eso, y pues no. La refinería hoy por hoy, que están terminando sistemas y que están probando y están haciendo pre-commissioning, está en donde tiene que estar. O sea, en términos cronológicos, sí, siquiera un proyecto de ese tamaño se tarda lo que se está tardando. Quizás hubiera sido más barato si desde un principio hubieras calculado bien, ¿no? No. A ver, yo no creo que no se haya calculado. Yo lo que creo es que la idea es que había que construirla sí o sí. Ajá. El error de construir esa refinería es que se construye en un momento en que la prioridad era más bien elevar la producción y averiguar si se podía hacer algo con las otras 3. Luego tú construyes una refinería de esa capacidad, porque es un animal. Dos Bocas es un proyecto fantástico, es grande, es tecnología de última generación, está muy bien. Pero construyes una refinería en un momento en el que no tienes producción suficiente, en el que no tienes una infraestructura, por ejemplo, de petroquímica sólida que podría complementar ahí. Entonces, solo se pensó en 2 Bocas como vamos a poner una refinería. Si tú asocias todo esto a un proyecto mucho más grande, petroquímica, poner las otras refinerías en orden, etcétera, a lo mejor decías, vamos a poner una refinería de la mitad de la capacidad de procesamiento y la lana, pues la usamos para poner 4 de las otras 6 de maravilla y luego vemos qué hacemos con las otras 2. La cerramos, no la cerramos, usamos unos pedazos para lo que quieras. O sea, lo que quiero decir es que no en estos tiempos en los que la infraestructura es muy cara de desarrollar, tienes que pensar
mucho más en grande. Claro, o sea, tiene que ser parte de una gran estrategia. Muy grande, sí. Y bueno, pues eso requiere no necesariamente, digamos, el incentivo de cortar listones, porque eso no... O sea, puedes recortar o, digamos, obtener dividendos políticos de corto plazo, pero hay que hacer una planeación mucho más. Claro, cortar listones al final sirve para lo que una torta de jamón en un infarto. Exactamente. ¿No? Mi estimado Bernardo, qué bueno que estás aquí. Me decías que a lo mejor vienes en agosto, así que estás nuevamente invitado para seguir hablando de muchos temas que conoces ampliamente por la experiencia que has tenido en todas partes. Gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias. Ahí escuchamos a Bernardo del Castillo Olvera, el COO, cofundador de Esotería Consulting.